¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal. En esta oportunidad vamos a dar inicio a un tema muy importante como parte del álgebra. En este caso corresponde a leyes de exponentes. Es un tema que viene a ser prerequisito para temas posteriores, entonces es necesario tener una base sólida, sobre todo con todas las propiedades, teoremas, definiciones que vamos a tocar en esta oportunidad. Bien, el tema en sí se va a dividir en dos partes. Vamos a dar inicio nosotros con la primera de ellas, que viene a ser la potenciación, y videos más adelante ya vamos a dar inicio con la segunda parte, que tiene que ver con la radicación. Como parte de la potenciación es necesario entonces dar una definición. Vamos a entender como la potenciación, aquella operación matemática donde dadas dos cantidades, que en este caso van a ser la base y el exponente, va a ser necesario calcular una tercera cantidad conocida como valor de la potencia. Vamos a hablar un poquito de la notación, para lo cual vamos a distinguir estas tres partes que aparecen en toda potencia. Primeramente tenemos la base, que en este caso está representada por la letra A minúscula. Esta base puede ser perteneciente más bien al conjunto de los números reales. N vamos a conocer nosotros como el exponente. Como estamos en el tema de potenciación, entonces el n va a estar restringido al conjunto de los números enteros. Vale decir que habría tres posibilidades: de que el n sea un entero positivo, de que sea 0 o de que sea un entero negativo. Vamos a manejar entonces las tres definiciones. Y como el resultado o el valor de la potencia, en este caso representado por la letra P, el cual va a ser parte del conjunto de los números reales. Vamos a ver a continuación entonces unos ejemplos para distinguir justamente estas tres partes. En este primer ejemplo entonces tenemos 3 al cuadrado igual a 9. Claramente podemos observar que la base es 3, el exponente sería 2 y el valor de la potencia sería el 9. Veamos un segundo ejemplo. En esta potencia entonces la base es 3, el exponente sería 2 elevado a la x y el valor de la potencia o resultado sería 4. Bien, una vez visto entonces la notación, vamos a empezar con las definiciones. Y la primera de ellas tiene que ver con el exponente natural. Ya les había dicho que hay tres posibilidades para el exponente: que sea entero positivo, que sea 0 o entero negativo. Empezamos entonces con el primer caso, que el exponente, vale decir el n, sea un número natural. En este caso la definición es la que ustedes conocen desde primaria. Si vamos a tener una potencia de exponente natural, entonces para hacer el cálculo vamos a repetir la base la cantidad de veces que indique el exponente. Para ello vamos a ver este ejemplo. Si tenemos por ejemplo 4 al cubo, entonces la base es 4. Yo necesito repetir la base la cantidad de veces que me indique el exponente. En este caso son 3 veces. Hago el cálculo de la multiplicación, en este caso sería 64. Es importante entonces aclarar que la base en este caso se está repitiendo 3 veces, que es justamente el valor del exponente. Bien, a continuación vamos a ver dos reglas que tienen que ver con el signo de la potenciación para este caso específico de exponente natural. Entonces estas dos reglas nos hablan de cuando tengamos una potencia de exponente par, el resultado o el valor de la potencia va a ser siempre positivo. Entonces podemos tener un exponente 2, un exponente 4, 6, 10, 1000. Eso implica un número par. Siempre el valor de la potencia va a ser positivo. Y el segundo caso o la segunda regla sería cuando el exponente es un número impar. En este caso necesitamos observar el signo de la base y ese mismo signo copiar en el resultado. Veamos algunos ejemplos para que quede claro la idea. Tengo menos 2 como base y exponente 4. Me doy cuenta que en este caso el exponente es un número par. Por lo tanto, el resultado tiene que ser positivo. Me preocupo directamente entonces de calcular 2 elevado a la 4, es decir, repetir 4 veces el 2 haciendo la multiplicación, y esto me va a dar como resultado 16. El ejemplo de abajo, la base es menos 3, el exponente es 3. En este caso corresponde a un número impar, por lo tanto necesitas observar el signo de la base y ese mismo signo copiarlo en el resultado. Ahora vamos a calcular 3 al cubo, que sería 3 por 3 por 3, y esto nos va a dar un resultado de 27. Veamos 2 elevado a la sexta, la base es 2, el exponente es 6, nos damos cuenta que es un número par, por lo tanto el resultado va a ser positivo, que debería sobreentenderse
pero lo estamos escribiendo con fines didácticos. Ahora calculamos 2 elevado a la sexta, sería repetir el 2 6 veces, hacer el producto y vamos a obtener 64. 5 elevado al cubo, entonces tenemos un exponente impar. En este caso la base asumimos que es positiva, al no tener un signo, entonces asumimos que es más 5 la base, por lo tanto el resultado sería positivo 125. Bien, continuamos ahora entonces con la segunda definición, que sería el segundo caso, cuando el n va a ser 0. En este caso, cuando tengamos una potencia de exponente 0, el resultado va a ser igual a la unidad. Pero es necesario colocar la restricción y sería de que la base debe ser un número distinto de 0. Veamos unos ejemplos. 2022 de base, exponente 0. En este caso el exponente está afectando a toda la base, por lo tanto el resultado es 1. Siguiente ejemplo, tengo una expresión elevado a la 0, independientemente de lo que tengamos en la base, si se ve afectada por el exponente 0, directamente el resultado o el valor de la potencia sería 1. Veamos el siguiente ejemplo. Acá tengo menos 5 elevado a la 0, pero es importante que tú distingas de que el 0 o el exponente está afectando únicamente al 5 y no así al negativo. Por lo tanto, el 5 elevado a la 0 vale 1, pero el menos debemos mantenerlo. Entonces el resultado final sería negativo 1. Pero si observamos el ejemplo que está al lado, el signo de agrupación hace que toda la base sea menos 5. Es decir, que el 0 está afectando al negativo también. Por lo tanto, el resultado en este caso sería el valor de 1. Bien, vamos entonces a la siguiente definición, que tiene que ver con el exponente negativo. En este caso, lo que vamos a proceder a hacer es escribirlo en su forma de fracción, donde se va a bajar esta base al denominador y automáticamente el exponente cambia por el opuesto. Entonces, si era menos n, el opuesto cambia a n. Pero en la parte de arriba, como no puede quedar vacío, entonces completamos con el 1. Obviamente necesitamos colocar una restricción y esto es de que la base debe ser distinto de 0. Esto para evitar la posibilidad de una división entre 0 que no está definida. Un segundo caso, ¿no es cierto? O una segunda definición de exponente negativo se va a dar cuando nuestra base sea una fracción. En este caso necesitamos nosotros invertir esta fracción. Entonces vamos a escribir acá al lado, sería b partido por a. Y automáticamente lo que sucede es que el exponente se cambia por el opuesto. Entonces de menos n cambiaría a n. Obviamente colocamos las restricciones, que sería a diferente de 0 y también b diferente de 0. Veamos algunos ejemplos. 3 elevado a la menos 2. Entonces lo que tenemos que hacer es que esta base se va a bajar al denominador, cambiamos el exponente por el opuesto y completamos el 1 en la parte de arriba. Hacemos el cálculo, tendríamos 1, 3 al cuadrado es 3 por 3, entonces esto nos daría un noveno. El ejemplo de abajo, la base es menos 5, inmediatamente la bajamos toda la base, cambiamos por el opuesto el exponente, completamos el 1 arriba, entonces aplicamos la regla de signos que ya conoces. Cuando es exponente impar, copiamos el signo de la base, entonces resulta que esta fracción va a ser negativa. Por lo tanto, sería menos 1 partido por 125. Veamos el siguiente ejemplo. La base es una fracción, entonces voy a invertir la base, pero cuando inviertes un número, mantienes el signo. Entonces, la inversa de menos 1/3 va a seguir siendo negativa. En este caso sería, pero 3 partido por 1. Y lo que sí va a cambiar es el exponente, porque lo necesitamos cambiar por el opuesto, vale decir positivo 4. Si hacemos este cálculo, tú sabes que cuando el exponente es par, el resultado siempre va a ser positivo, entonces 3 a la cuarta, hacemos el cálculo, sería 81. Vámonos al último ejemplo. Tengo 8 elevado a la menos 1, entonces inmediatamente el 8 se baja, cambiamos por el opuesto, sería 8 elevado a la 1, completo el 1, entonces tendría 1/8. Esa es la forma como debes manejar los exponentes negativos. Bien, hemos completado entonces las definiciones. Son 3 definiciones que hemos visto: para exponente natural, para exponente 0 y para exponente
negativo. A continuación vamos a ver los teoremas de la potenciación. Vamos a empezar por la multiplicación de potencias de la misma base. Cuando tú observes entonces este tipo de multiplicación, donde estén involucradas dos o más potencias, pero con la misma base, entonces lo que debes hacer es copiar una de las bases y operar los exponentes, en este caso sumando. Veamos entonces algunos ejemplitos. Fíjense que tengo la multiplicación de tres potencias, todas ellas como base 7. Entonces vamos a hacer la suma de los exponentes. Yo tendría 20 más 14, me daría 34. 34 positivo menos 35, esto me va a salir negativo 1. Pero el resultado no podemos expresarlo como exponente negativo, entonces inmediatamente esto se convierte en un séptimo por la definición de exponente negativo. Otro ejemplito, multiplicación de dos potencias, son la misma base, entonces copiamos la base común y operamos los exponentes. En este caso, al sumar 2x con menos 2x, nos damos cuenta que son opuestos, entonces se van a cancelar. Y directamente yo tendría la suma de 1 más 3, esto sería 4. Como el exponente es par, el resultado es positivo, en este caso sería 16. Vámonos al segundo teorema. División de potencias de la misma base. Existe una analogía con el anterior teorema. En este caso, pero, en vez de sumar, se van a restar los exponentes, pero es necesario colocar la restricción de que a debe ser diferente de 0 para evitar la división entre 0. Nuevamente vuelvo a recalcar. Veamos entonces algunos ejemplitos. Estoy dividiendo dos potencias de base 12. Voy a restar los exponentes. 29 menos 28 me quedaría 1. Por lo tanto, el cálculo está terminado. Tenemos otro ejemplo acá. Dos potencias que se están dividiendo. La base es la misma. En este caso se va a restar el exponente de arriba menos el exponente de abajo. Entonces 40 menos 41, esto me sale negativo 1, pero tú sabes que no puede quedar ahí. Lo transformamos en 1/8. Veamos otro ejemplito más. Se están dividiendo estas potencias, entonces copiamos la base común y restamos los exponentes. Vamos a hacerlo por esta vez una operación auxiliar, donde vamos a agarrar el exponente de arriba, 3n menos 1, y a este le vamos a restar por el teorema el exponente de abajo, que sería n menos 2. Entonces es necesario que te des cuenta que hay cambios de signo. En este caso se va a cambiar el signo de la potencia que está como denominador, entonces sería 3n menos 1 menos n más 2. Acá ya podemos hacer el cálculo. 3n menos n nos va a salir 2 veces n, menos 1 más 2 nos va a salir positivo 1. Entonces ya conocemos el exponente del resultado, que sería 2n más 1. Bien, siguiente teorema, potencia de potencia. Es importante mencionarte que los signos de agrupación no son opcionales para poder aplicar este teorema. Deben estar presentes, ya sea el paréntesis, el corchete o la llave. En este caso, el teorema me dice que voy a copiar la base y necesito multiplicar los exponentes. Entonces, n multiplicado por m multiplicado por p. Veamos algunos ejemplos. Voy a copiar el 3, multiplico directamente todos los exponentes. Sería menos 3 por 4, menos 12 por 5, negativo 60. Pero tú sabes que esto no puede quedar ahí. Entonces se convierte en 1 partido por 3 elevado a la 60. Tenemos otro ejemplito acá. Potencia de potencia. Entonces necesitamos multiplicar los exponentes, que serían esta x por esta otra x que está por fuera del paréntesis. Esos son los exponentes. Si multiplico x por x, esto me va a salir x al cuadrado. Otro ejemplo. Acá tengo entonces el exponente que está dentro, el exponente que está fuera. Multiplico entonces ambos y sería 2x al cubo. Bien, continuamos entonces. Vamos a ver entonces una observación. Es diferente si tú tienes los signos de agrupación a que si no los tienes. Son totalmente diferentes. En esta otra situación, nosotros vamos a agarrar y desde la punta vamos a ir haciendo el cálculo. Es decir, primero calculamos m elevado a la p. Conociendo ese resultado, calculamos n elevado a ese resultado anterior y vamos así descendiendo desde la parte de arriba. Siguiente teorema, potencia de una multiplicación. En este caso es como si el n se hubiera distribuido respecto al producto, por supuesto. Entonces me va a quedar a elevado a la n multiplicado por b elevado a la n. Cabe resaltar que el número de factores en la base
no tiene límite. Pueden ser 2 o más y de todas formas, si es multiplicación, el exponente se distribuye a cada factor. Importantísima observación. La potenciación no se distribuye ni respecto de la suma, tampoco de la resta. Entonces, esa observación importante, por favor. Veamos algunos ejemplos de este teorema. En este caso tengo como base 5x elevado al cuadrado. El cuadrado se distribuye a cada factor. 5 elevado al cuadrado me daría 25 y x elevado al cuadrado me saldría x cuadrado. Siguiente ejemplo, la base es 3 raíz de 2, x, el exponente es 2, entonces el exponente se va a distribuir. El 3 se vuelve 9, raíz de 2 elevado al cuadrado, se cancela el cuadrado con la raíz, me quedaría solamente 2, pero el x también se debe ver afectado, entonces el resultado final sería 18 veces x al cuadrado. Bien, vamos a ver entonces ahora el último teorema, que es potencia de una división. También se va a distribuir el exponente respecto a la multiplicación y respecto a la división. Entonces acá tendríamos a elevado a la n dividido entre b elevado a la n, pero colocamos la restricción de que b debe ser diferente de 0. Algunos ejemplitos. El 4 entonces se distribuye. Tendría x a la cuarta en la parte de arriba y 2 elevado a la cuarta, que sería 16. Un ejemplito más. En este caso, el exponente que está por fuera del signo de agrupación es lo que se va a distribuir tanto al numerador como al denominador, pero aplicando la propiedad potencia de potencia, entonces se van a multiplicar los exponentes. Tendría a elevado a la cuarta, b elevado a la 10 y x elevado a la 6. Bien amigos, con esto hemos concluido este primer video viendo un resumen de la parte teórica de leyes de exponentes en su primera parte, que sería la potenciación. Les agradezco mucho por la paciencia. Hasta una próxima oportunidad.